Muy buenas noches, ingeniero. A continuación voy a hacer lo que es la presentación de lo que son los diagramas de fases con sus respectivos ejemplos. Primeramente, lo que es un diagrama de fases. Un diagrama de fases son esas herramientas gráficas que nos ayudan a representar las fases o estados en los que se encuentra una sustancia en función de la temperatura y la presión. Los diagramas de fases pueden ser unitarios, binarios o ternarios, dependiendo del número de componentes involucrados. El primero es lo que son los diagramas de fase unitarios. Estos diagramas de fases unitarias representan lo que es el comportamiento de una sola sustancia pura. Por ejemplo, el diagrama de fases del agua es un diagrama de fase unitaria, ya que solo muestra los estados sólido, lo que es el hielo, el líquido, lo que vendría a ser el agua, y el gaseoso, que vendría a ser el vapor de agua, en función de la temperatura y la presión. A continuación voy a hacer lo que son los ejemplos de lo que es los diagramas de fases de fase unitaria. Bueno, como le puedo decir, tenemos el primer ejemplo, que es lo del diagrama de fase del agua, ya que el diagrama de fases del agua se representa por tres fases principales: sólido, hielo, como dije, y líquido, agua, y gas, vapor de agua. A bajas temperaturas y presiones moderadas, el agua se encuentra en estado sólido, representado por la región inferior izquierda del diagrama. A medida que la temperatura va en aumento, el hielo se derrite y se convierte en agua líquida. La línea inclinada hacia arriba, que separa como si la región sólida de la líquida, se conoce como línea de fusión o punto de fusión. Esta línea muestra la temperatura a la cual el hielo y el agua líquida coexisten en equilibrio a una presión determinada. A medida que esto continúa, o sea, se sigue calentando el agua líquida, llega a un punto en el cual el agua hierve y se convierte en vapor de agua, conocido como gas. La línea inclinada hacia arriba, que se separa como si la región líquida de la gaseosa, se llama línea de ebullición o punto de ebullición. Esta línea muestra lo que es la temperatura, la cual el agua líquida y el vapor de agua coexisten en equilibrio a una presión determinada. Además, como si hay una pequeña línea curva que va a separar esa región sólida de la gaseosa, conocida como línea de sublimación o punto de sublimación, donde en este caso el hielo se transforma directamente en vapor sin pasar por el estado líquido. Como podemos observar, también tenemos lo que es un diagrama de fases unitario del CO2. Dentro de este diagrama de fases del CO2 o dióxido de carbono, es otra sustancia que muestra diferentes fases de función de la temperatura y la presión. Su diagrama de fases incluye tres fases principales: el sólido, que es el hielo seco; el líquido, que vendría a ser el CO2 líquido; y el CO2 gaseoso. A presión atmosférica normal, el CO2 se muestra en estado gaseoso. En el diagrama de fases, esto se representa en la región superior del gráfico, y si la presión se reduce a presiones por debajo de la presión atmosférica, el CO2 puede sublimarse directamente de un gas de un gas, como decir, común y corriente, sin pasar por el estado líquido. Esto se muestra en la línea curva que separa la región gaseosa de la sólida. A presiones y temperaturas más altas, el CO2 puede existir en estado líquido. El diagrama de fases en este caso puede representar lo que es en la región inferior izquierda del gráfico. La línea inclinada hacia arriba que separa la región líquida de la gaseosa muestra la temperatura a la cual el CO2 líquido y el CO2 gaseoso van a coexistir en equilibrio a una presión determinada. En el segundo tenemos lo que es el diagrama de fase binario. En este caso, los diagramas de fase binario son, como decir, los diagramas que representan el comportamiento de una mezcla de dos componentes. Un ejemplo común es el diagrama de fases del agua-sal, que muestran las diferentes fases que puede formarse cuando se mezclan el agua y de sal, en diferentes proporciones y condiciones de la temperatura y presión. Estos diagramas pueden ser también, mejor dicho, son útiles para entender lo que son las formaciones de aleaciones metálicas, como el diagrama de fases del hierro y el carbono, que se muestran las fases presentes en los diferentes tipos de acero. Consideremos entonces que en este como decir, binario formado por el H2O y la sal común, el diagrama de fase muestra como si los cambios de fases de la mezcla del agua y sal que van a variar dentro de lo que son sus fases. En este caso tenemos lo que es la composición de la mezcla desde 100% de agua pura en el extremo izquierdo hasta un 100% de sal también pura en el extremo derecho. En el eje vertical va a representar lo que es la temperatura. Y en el caso del agua y la sal hay tres fases principales que se pueden representar en diferentes regiones del diagrama de fases: sólido, líquido y vapor gas. Las líneas en el diagrama de fases
indican lo que son las transiciones de fase, mientras que los puntos representan las condiciones en las cuales dos fases coexisten en equilibrio. En el punto de partida del diagrama, a baja temperatura y a baja concentración de sal, tenemos una región sólida que consiste principalmente lo que es el hielo. Y a medida que aumenta la temperatura, se alcanza un punto llamado punto de fusión, donde el hielo se convierte en agua líquida. Esta línea va, como decir, a separar las regiones, tanto la sólida como la líquida, y esto se conoce como la línea de fusión. Y a medida que esa línea va aumentando, la concentración de sal en la mezcla, lo que hace que la temperatura de fusión del hielo vaya disminuyendo. Esto se muestra en el diagrama de fases como una curva descendiente a lo que es lo que parte del punto de fusión del agua pura. Esta curva se conoce como curva de sólidos. A temperaturas y concentraciones que son mucho más altas, la fusión, en este caso, va a tener, como decir, otro punto llamado que es el punto de fusión. Desde el líquido, se calcularía que el líquido se va a convertir en vapor o gas. La línea que separa las regiones líquidas se conoce como línea de ebullición. A medida que la concentración de sal, la temperatura de ebullición del agua aumenta, esto se muestra en el diagrama de fases como una curva ascendente que parte del punto de ebullición del agua, y esta curva se conoce como curva de líquidos. Y en la región entre las curvas de sólido y líquido se va a encontrar una mezcla de fase sólida y líquida en equilibrio. A esta región se le conoce como región de solución sólida o una miscibilidad. Eh, y por último tenemos lo que es el diagrama de fase ternario, que aquí tenemos como decir que los diagramas de fase ternarios se representan los comportamientos de una mezcla de los tres componentes. Estos dichos diagramas son especialmente útiles para sistemas químicos complejos en los que intervienen múltiples sustancias. Un ejemplo puede ser lo que es el diagrama de fases del sistema agua, etanol, acetona, que muestran las regiones de fases líquidas, gaseosas, sólidas, en función a la temperatura, la presión y la composición de la mezcla. Un gas implica lo que es el aumento de la entropía, ya que las partículas van a dispersar lo que es el volumen a un volumen mayor y tienen lo que es una mayor libertad al momento de moverse. En el siguiente caso tenemos lo que son los ejemplos de diagramas de fases ternarios, que es el ejemplo del ternario del agua etanoleta. En este diagrama se representan las diversas combinaciones de agua, etanol y funciones de la temperatura y la composición de todo eso. Tenemos como si en el punto A, que se representa una solución de agua pura, del B, una solución de etanol puro, y la región C de una solución de éter puro. Tenemos el ejemplo de la región A y B, C, que aquí se encuentran las mezclas líquidas de los tres componentes en diferentes proporciones. La composición exacta de la mezcla líquida se puede leer en los ejes del diagrama. La región A y B representa la fase líquida en equilibrio con una fase sólida. A medida que se disminuye la temperatura, la fase sólida se vuelve más dominante. La región BC representa lo que es la fase líquida en equilibrio con una fase gaseosa. A medida que se aumenta la temperatura, la fase gaseosa se vuelve más dominante. Y por último tenemos lo que es la región AC, que representa la fase sólida en equilibrio con una fase gaseosa que va a ser, como decir, en aumento de la temperatura. Tenemos otro ejemplo que es donde el carbono y el silicio, del hierro, carbono y silicio. En este diagrama es utilizado en la metalurgia para representar lo que son las fases presentes en lo que son de las relaciones de hierro con carbono y silicio. Aquí se puede observar más o menos lo que es la región líquida, que representa la fase líquida en diferentes composiciones de las tres componentes. La región austenítica representa una solución sólida de carbono en hierro gamma, hierro I. Esta fase es estable a altas temperaturas. La región ferrítica representa una solución sólida de carbono en hierro alfa. En esta fase es estable a las temperaturas más bajas que la fase austénica. Región perlítica representa una mezcla de fases ferítica y cementítica. La perlita se forma por un proceso de enfriamiento lento. La región cementítica representa la fase de carburo de hierro y la región eutectoide representa la composición eutectoide donde la austenita se transforma simultáneamente en ferrita y cementita durante el enfriamiento. Y por último tenemos lo que es la entalpía y la entropía, que en este caso, durante un cambio de fase, como la transición de un sólido a líquido o de un líquido a un gas, ocurren cambios en la entalpía y la entropía. La entalpía es una medida de la energía térmica transferida o absorbida durante un proceso, mientras que la entropía es una medida del desorden o la dispersión de la energía en un sistema. Cuando ocurre un cambio de fases o temperatura constante, la entalpía cambia, pero la temperatura no. Durante la fusión sólido a líquido o la vaporización del líquido a gas, la entalpía va a aumentar, lo que implica que va a haber una absorción de energía con el entorno. Esto se debe a que se requiere energía adicional
para superar las fuerzas de atracción intermoleculares y romper la estructura del material en la fase sólida o líquida para convertirse en una fase líquida o gaseosa respectivamente. En cuanto a la entropía, tiende a aumentar en los procesos de cambio de fase durante la fusión o la evaporación. Las partículas pasan de un estado ordenado y estructurado en fase sólida o líquida a un estado más desordenado, que es en fase sólida o gaseosa. Esto conlleva un aumento en la entropía, ya que hay más formas posibles en las partículas que pueden distribuirse en el espacio. Es importante tener en cuenta que los cambios de la entalpía y la entropía pueden relacionarse con lo que son la teoría de Gibbs, donde aquí podemos observar que ahí tiene como decir una energía libre y es el cambio de la entalpía, que se muestra una temperatura constante. Si el cambio de la entalpía es positivo y el cambio de la entropía también es positivo, el cambio de la energía libre de Gibbs puede ser negativo, lo que indica que el proceso es espontáneo. Un resumen es que durante el cambio de fase la entalpía cambia, lo que quiere decir que aumenta, debido a la absorción de energía, mientras que la entropía tiene a aumentar debido al aumento del desorden de lo que es el sistema. Estos cambios en la entalpía y la entropía están relacionados y pueden determinarse con el proceso si es espontáneo o no a una temperatura dada. Gracias, esta ha sido mi presentación. Espero que les haya gustado.